Reflexiones para cada día de la Cuaresma, tomados del libro Vuelve a descubrir a Jesús, del autor Matthew Kelly. Día 9. El maestro más grande que ha existido. Sencillo no es lo mismo que fácil. Con frecuencia las personas confunden sencillo con fácil. Las enseñanzas de Jesús eran radicalmente sencillas. Los expertos tienen un talento especial para complicar las cosas, pero el genio que se destaca en cualquier campo es siempre la persona que es capaz de tomar lo que es increíblemente complejo, reducirlo a lo esencial y presentarlo de una manera que parezca sencillo. Con frecuencia, a través de la historia, los líderes espirituales de todo tipo han complicado el camino a Dios de manera que lo han hecho casi imposible de andar para las personas promedio. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Para el tiempo de Jesús, habían evolucionado en 613 leyes. La simplicidad de la enseñanza de Jesús era radical en contraste con el efecto opresivo que estas 613 leyes tenían en la vida diaria. Las enseñanzas de Jesús eran radicales en contenido y en método, y además proveían una idea única de la mente de Dios. De muchas maneras, leer los evangelios es hacer un recorrido por la mente de Dios. Cada parábola o enseñanza, cada encuentro que tiene Jesús con una persona, destaca lo que le interesa a Dios y lo que no. La vida y las enseñanzas de Jesucristo nos ayudan a comprender las prioridades de Dios, para que nosotros podamos organizar nuestras prioridades de una manera correcta. El contenido de sus enseñanzas era radical porque se enfocaba en la conversión del corazón, más bien que en conductas externas. El método de sus enseñanzas era radical porque su principal medio para enseñar era la parábola. Él usaba historias y metáforas que las personas corrientes podían entender. Esto significaba que sus enseñanzas eran accesibles y prácticas para las personas corrientes, especialmente para las que no tenían una educación. Puede ser difícil vivir el Evangelio, pero es implacablemente sencillo en su enseñanza y su simplicidad es genial. Lo que Jesús enseñó era radical y como le enseñó también era radical. Los 4 evangelios contienen inusuales ideas del genio de la mente de Dios. Darse cuenta de esto cambia la manera de leer de los evangelios. Al considerar las distintas situaciones y circunstancias de la vida de Jesús, y reflexionar sobre sus palabras y sus acciones, se aclara lo que estaba haciendo. Constantemente estaba tratando de llegar a la raíz de cada situación para exponer y transformar la raíz del corazón de cada persona. Más para descubrir los evangelios de esta manera, tenemos que considerarlos. Esto es diferente a leerlos simplemente. Es diferente a tan solo escucharlas en la iglesia el domingo. Por definición, considerar significa pensar profunda y cuidadosamente. Meditar. Meditar significa envolverse en un ejercicio espiritual con el propósito de alcanzar un nivel elevado de conciencia espiritual. ¿Dónde está esto en nuestra vida? ¿Quién en tu alrededor está esforzándose para alcanzar un nivel elevado de conciencia espiritual? Te diré quién lo tenía: María. Leemos en el Evangelio de Lucas. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Lucas 2:19. ¿Qué estaba considerando? Estaba considerando los acontecimientos de la vida de Jesús. María fue la primera persona que consideró el Evangelio. Ella fue testigo de la vida y de las enseñanzas de Jesús, desarrollándose ante sus propios ojos. Lo corriente y lo radical. La vida de Jesús fue radical y hermosa, y sus enseñanzas son radicales y hermosas. ¿Cuál fue su enseñanza más radical? Podríamos debatir esta pregunta interminablemente, pero uno de los grandes peligros cuando se trata de Jesús y sus enseñanzas es despersonalizar la conversación. Así que tal vez una pregunta mejor para explorar sería: ¿cuál de las enseñanzas de Jesús encuentras más difícil vivir? Jesús no es simplemente un maestro, es el maestro más grande que ha vivido. No es simplemente un genio, Él es genio. Sus palabras son las más influyentes de la historia. Cada uno de nosotros descubre eso por sí mismo, cuando abre su corazón y su mente a cómo esas palabras están invitándonos a cambiar. Punto para reflexionar. Jesús quiere enseñarte cómo vivir una vida increíble. Versículo para vivir. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Mateo 7:24. Pregunta para meditar. ¿Alguna vez has considerado realmente que Jesús es tu maestro? Oración. Jesús, enséñame cómo ser un gran estudiante